¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante! Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Les estamos acompañando, como siempre, con el apoyo de la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión, hoy desde la ciudad del Cusco, les acompañamos Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Paolita, un cordial saludo. Bueno, estamos, sí, como tú lo acabas de decir, desde el Cusco, encantados de visitar esta hermosa ciudad. Pues bienvenidos todos ustedes. Vamos entonces con el caso que plantea el tema para el día de hoy. Su nombre es Daniela Castelli. Es italiana y madre de 4 hijos. En 1980, cuando tenía 34 años, comenzó a sufrir graves crisis de hipertensión espontánea que le causó un severo daño físico que invadió varias partes de su cuerpo. Tras años de una penosa enfermedad y la insistencia de su esposo, un médico ginecólogo, viaja al santuario de Lourdes, se baña en sus piscinas y se cura de manera inexplicable. Dice ella: a Lourdes somos llamados así como fue llamada Bernadette. Parece que venimos por curiosidad, pero es ella, la Santísima Virgen María, que nos llama. Fue un viaje infernal, estuve muy mal y llegamos aquí y en el 4.º día yo me sané. Le quería pedir al Señor que me llevara, que era el final. Yo ya no podría más y los demás tampoco. Esto dijo Castelli, quien también contó que el sacerdote con quien se confesó en el santuario le dijo: si vas a pedir la muerte, recuerda que te vas con todos tus pecados, porque yo no te doy la absolución si pides esto. Pero este no fue el único milagro ocurrido tras la visita de Lourdes. El otro fue el de la fe de su esposo, convertido al catolicismo y que antes le parecía absurdo la idea de ir al santuario. Como comentó Daniela, el baño fue veloz. Mi marido vino llamado por una voz a verme. Ese día, mayo de 1989, recibí el segundo milagro, la fe de mi marido, quien dijo al recibirme en el muro exterior, al borde del río Gave: sé que todo ha pasado, tú tenías razón. Con el paso de los años son varias las enseñanzas que la enfermedad y la milagrosa curación han dejado a Daniela. Estos eventos dolorosos me prepararon de pequeña a encontrar la mano de un Dios que no manda el sufrimiento, pero sí te ayuda a llevar el sufrimiento que encuentras en la vida. Debo decir que en toda mi historia hay un motivo fundamental, que es la alegría. En los dolores de mi vida, que han sido tantos, siempre he encontrado la alegría, que es un misterio, porque la alegría más grande la he encontrado en los momentos de sufrimiento. La cruz puede florecer si tú vives esta cruz con el Señor. De otra manera, es una cosa insoportable. Y el tema para el día de hoy: ¿cómo vives la enfermedad? Estamos, como ustedes saben, allí a puertas de esa gran fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero más allá de que, por supuesto, es una fiesta muy importante, donde siempre recordamos, Paola, el tema de la enfermedad, el tema del dolor, porque nosotros sabemos ese gran don que ha dado el cielo a través de Nuestra Señora de Lourdes para la curación de muchas personas que acuden con mucha fe a Lourdes y se vayan en sus fuentes, o que pueden ir, de pronto tienen la posibilidad de hacer allí una peregrinación y recoger agua bendita de Lourdes y llevar a tantos lugares sobre este planeta y llevarle tanto alivio a los enfermos.
Pero también es cierto que muchas veces, no sé, a veces parece que quisiéramos también condicionar la cura de una enfermedad de acuerdo a nuestro pensamiento. Nos queremos curar sí o sí, pero nunca dimensionamos la enfermedad desde la voluntad de Dios, porque todo pasa por la permisión de Dios. Entonces, ¿qué será lo que el Señor quiere con esta enfermedad? Cuando acudimos a Lourdes o a cualquier otro santuario donde la Virgen hace estos milagros, vamos con esa disposición de fe para que se haga la voluntad en nosotros. Hoy queremos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Por eso, ¿cómo vivimos la enfermedad? Sí, la enfermedad pues nos llegó por el pecado original. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero pienso muchísimo en aquellas personas que realmente llevan un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años con dolor, con molestias, una enfermedad que va degradando a la misma persona a nivel físico, a nivel psíquico. Muchas veces la misma enfermedad como que me nubla esa dimensión espiritual, no me deja pensar, y algo que nos pasa siempre que estamos enfermos, así sea una simple gripe, es que como que nos reconcentramos me reconcentro en mi molestia, me reconcentro en el dolor, ¿no? Quedamos como en un monólogo. Sí, ¿no? Es un monólogo, entonces Muy interesados en nosotros. A veces, claro, si no hay una vida espiritual, pues mi vida se convierte casi que en una tragedia, una desgracia, no quiero saber nada de Dios, Dios es el culpable, en fin. Entonces, qué bueno que desde niños tengamos una vida espiritual y como tú decías al comienzo, Henry, que todo lo vea venido de la mano de Dios. Y qué lindo que son los papas, los santos, la doctrina de la iglesia que siempre, cada año, precisamente el 11 de febrero, es el Día Mundial del Enfermo. Siempre el Papa tiene un mensaje, unas palabras para los enfermos. Bueno, de hecho, ese mensaje seguramente que se va a tocar en algunos otros programas. No hemos tomado ese mensaje porque está por llegar justamente con nuestro Papa León, pero hemos decidido hoy invitar, si se puede llamar así, a un Papa muy querido para nosotros, un Papa que, entre otras cosas, nos regaló el tema de la teología del cuerpo, a través del cual pues hemos podido profundizar muchísimo en el tema de la fe y de la antropología humana, pero hoy queremos rescatar un mensaje del Papa San Juan Pablo II que hizo justamente para una de las Jornadas Mundiales del Enfermo por allá en el año 1993, en el mes de diciembre. Estamos hablando de hace 33 años, pero que tiene una vigencia impresionante, que sigue estando ahí. Es más, él, ustedes como saben, hizo una de las cartas encíclicas, si no estoy mal, o no sé si fue exhortación apostólica, que es la Salvifici Dolores, creo que carta encíclica sobre el sentido del sufrimiento y el dolor. Pues en esta carta, en este mensaje, va a tomar algunos de los apartes y va a hacer alguna profundización sobre eso y nos va a enseñar, nos va a poner en ruta de cómo debemos vivir la enfermedad, cómo debemos abordar el tema del dolor. Entonces nos vamos con el mensaje, tal vez no lo alcancemos a recorrer todo, pero vamos a ir viendo punticos que nos van a ayudar muchísimo. De hecho, él empieza diciendo que justamente con motivo de esta celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, dirige un afectuoso saludo a todos los enfermos, hermanos, hermanas, y me gusta mucho la frase que utiliza, que lleváis en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los signos del sufrimiento humano. Entonces hay un primer punto, como tú bien lo decías, no solamente es el sufrimiento físico. A nosotros nos dicen enfermedad, inmediatamente nos quedamos en lo físico. Acudimos, por supuesto, a las bondades de la ciencia que ha desarrollado muchísimo para la cura de las enfermedades, pero no es solo eso. Los signos espirituales que están allí en el ser humano también son muy importantes. ¿De qué nos serviría ser curados en una enfermedad física si esos signos en nuestro espíritu tienen un aspecto bastante tenebroso y oscuro? Entonces empieza con eso. Y de hecho da un saludo muy importante a aquellos enfermos que tienen la gracia de la fe en Cristo. Ay, ¿esto cómo cambia las cosas? Esto cambia muchísimo porque es cambiar la visión de la vida. Y de hecho dice, para ellos que encuentran la fuerza necesaria para vivir su sufrimiento
como dolor salvífico. Ahí está haciendo como un gran resumen, ¿no? Es decir, la enfermedad vivida como dolor que salva. Qué distinto, ¿no? Eso nos llegó con Cristo. Exactamente, y eso es un poco lo que nos da la fe católica, es dirigir la enfermedad, mi sufrimiento, el dolor y tener una aptitud redentora, que mi dolor también yo lo puedo ofrecer al Señor en reparación de tantos pecados que hacen sufrir el corazón de Jesús, que hacen sufrir el corazón de Cristo. Qué diferente es un enfermo sin fe y un enfermo con fe. Una diferencia gigante, y como yo sé que se han dicho en muchos programas, que cuando yo ofrezco mi sufrimiento, reparo, ofrezco, es una oblación, es una ofrenda al Señor, esto cuenta mucho para la vida eterna, porque estoy salvando mi alma y estoy salvando muchas otras. Ahora que hablas de eso, de salvar muchas otras, también hay que tener en cuenta, lo vamos a ver, que no solamente es un mensaje dirigido al enfermo, sino a aquellos agentes que también cuidan a los enfermos y que también deben tener y pueden tener actos reparadores y ver en ese enfermo a otros Cristos. Sí, de hecho voy a complementar un poco lo que tú has traído con este saludo o este documento del Día Mundial del Enfermo, con 10 principios que orientan el amor en situaciones de enfermedad, ¿no? ¿Cómo si yo tengo que cuidar a mi mamá porque está enferma y la tengo que cuidar 5 años, 10 años, 15 años? He conocido mucha gente así que la mamá se les muere a los 90 años y llevan 15 años cuidando a esa mamá porque es su mamá. Pues hay que tener unos principios pues que me van a hacer una mejor hija ya, y que ese cuidar a un ser humano, sea mi mamá o sea otra persona, tal vez yo soy enfermera y cuido muchos enfermos, pues también esos principios están orientados para aquellas personas que tienen a su cargo enfermos. Claro, y eso desde el punto de vista de la fe, cuando una persona tiene fe, pues eso se multiplica, sí. Tiene la mejor perspectiva. Bueno, un primer como título que colocamos aquí es el Papa como buen pastor. Entonces vamos a empezar este recorrido de la enfermedad. Y qué bueno poder encontrarse justamente personas que son como pastores, que cargan a la oveja enferma, herida, con sufrimiento, la ponen en su hombro. Qué bueno encontrar esas personas en la familia, cuando un hijo, su mamá va y lo cuida, lo paladea con amor. La enfermedad se vive de una manera muy distinta. Por eso dice el Papa, quisiera encontrarme con cada uno de vosotros. Fíjense qué bonito, qué sentido paternal, que están dispersos allí por toda la tierra. ¿Para qué? Para bendecirlos en nombre de Jesús. Que pasó Jesús haciendo el bien y curando a los enfermos. Hechos de los Apóstoles 10:38. Pues el Papa también, porque es el vicario de Cristo. Y luego dice, quisiera estar con todos ustedes, y pone como 3 verbos, para consolar sus penas. Segundo, para sostener vuestro ánimo. Y tercero, para alimentar vuestra esperanza. Entonces, qué bonito que alguien nos consuele, porque no podemos negar que la enfermedad y el sufrimiento nos causa pena. Sí, nosotros podemos tener la mejor actitud, pero eso no quita que por dentro nos esté afectando tanto física como espiritualmente. Sí, además el consuelo, el brindar consuelo es una virtud que es más para el alma que para el cuerpo. Ya, obviamente del cuerpo que se encarguen los médicos, ¿no? Muchas veces uno lo pone en manos de los médicos, pero hay que tener en cuenta, y que esto le decía San Camilo de Lelis, este apóstol de las personas, de los agentes de la salud, y que fue un santo que pues dirigió su vida a ayudar a todos los enfermos, pues que en el enfermo veo a Cristo, ¿no? Entonces también ese consolar, esa compasión es a un alma, ¿no? Es un alma sufriente, que yo le estoy tratando de aliviar un poco los dolores del cuerpo, pero lo que más alivia es el consuelo de la compañía. Ahora, ese consuelo que se da a nivel espiritual, como tú dices, ¿qué duda cabe que cuando la persona espiritualmente se siente consolada, su cuerpo va a funcionar mejor? Sí, Seguramente, prácticamente se siente amada, ¿no? Claro. Y el cuerpo va a tener una manifestación. Luego dice sostener
el ánimo de cada uno de estos enfermos. Uno puede decir, yo puedo dar ánimo. Sí, yo puedo dar ánimo, pero dar ánimo y sostener puede tener una distancia muy, muy grande entre dar y sostener, porque yo doy y doy una vez tal vez, pero sostener es estar Hasta el ahí final. perseverante hasta el final, La verdad es hasta el acompañando, final. ¿no? Exacto. Acompañando. Y luego dice, alimentar vuestra esperanza. Es decir, no solamente la esperanza, Paola, de la curación física, es la esperanza sobre todo de la salvación y del entender que la enfermedad tiene un valor redentor, que tiene un valor no solamente para la persona, para que se cure físicamente, sino la salvación de su alma. Y por otro lado, para los demás, porque alguien puede ofrecer su enfermedad por la salvación de los otros. Entonces tiene una perspectiva personal y comunitaria. Fíjense, uno pasa por encima de las palabras del Papa, pero cada una está muy bien sopesada. Sí, mira, se me viene ahora a la mente, Henry, y ponerlo como esto en la vida real. ¿Cuántos matrimonios hemos conocido donde la esposa es la enferma y el esposo es el enfermero? Y ese esposo está ahí cuidando, consolando, sosteniendo a su esposa. Eso es loable, eso es maravilloso, y de eso se trata también el matrimonio, ¿no? Estoy contigo en la salud y en la enfermedad. Pero también, y la mayoría de veces, ¿cuántos matrimonios se han roto? Porque el cónyuge, muchas veces es más el varón, no tiene esa capacidad, esa virtud, esa paciencia de sostener a su esposa en la enfermedad y la abandona. Así es. Y la deja. Le dio cáncer, una esclerosis múltiple, se fue poniendo parapléjica, no se movía, en fin, la esposa en una gravedad increíble. ¿Y qué hace el esposo? Huir, ¿no? Entonces, pues qué terrible, ¿no? Estos son tragedias que suceden y bueno, ¿por qué suceden? ¿Por qué la gente huye? No, y exactamente, no ¿Por qué un esposo abandona a su esposa? No tenemos el sentido, primero que todo, de fe y de la salvación y de lo que implica el valor de esa enfermedad, ese sufrimiento. No tenemos en cuenta eso. Pensamos que eso sería como un fracaso para nuestra vida ya quedarse al lado de una persona de esa. Entonces no tenemos la dimensión del amor en el fondo, ¿no? No sabemos amar. Dice ahora, vamos a pasar a un siguiente punto que tiene que ver ya con ese dolor salvífico del que nos ha hablado Juan Pablo II, porque él dice, y atención, que esta invitación que hizo entonces nos la hace también ahora a nosotros. Deseo atraer vuestra atención, la tuya, la mía, al tema del dolor salvífico, es decir, al significado cristiano del sufrimiento, que él de hecho cita, la desarrollé en esta carta apostólica. Aquí me respondió el Papa, no era ni exhortación apostólica, ni carta encíclica, sino carta apostólica, Salvifici Dolores, que fue publicada justamente un 11 de febrero, él decía en ese momento hace 10 años, 1983. para nosotros hace 43 años. Fíjate. Bien, pues nos vamos a meter, somos cristianos, somos católicos, necesitamos saber el significado cristiano del sufrimiento. Entonces el siguiente título, después de ver esa función de pastor, vamos al dolor salvífico. Y dice el Papa, ¿cómo se puede hablar de dolor salvífico? Eso suena un poco como mezcla de agua y aceite. Sí. O sea, ¿cómo así que dolor salvífico? El dolor salva, y dice él, ¿no es acaso el sufrimiento un obstáculo a la felicidad y un motivo para alejarse de Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que dicen, ¿por qué Dios permite que este niño sufra, que esta mamá sufra? ¿Por qué si era una persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, el Papa dice, existen ciertamente tribulaciones que desde el punto de vista humano parecen sin sentido. ¿A qué se está refiriendo con eso? Desde el punto de vista humano, sin Dios. Si yo intento pensar lógicamente por qué un niño nace, por ejemplo, con una enfermedad, humanamente hablando, no tiene explicación. Y tendría, digamos, todos los argumentos para decir, Dios, ¿por qué permites esto? No, es que Dios no existe. O Dios es malo. O Dios es malo, etc. Dios es un castigador. Y dice el Papa, en realidad, si el Señor Jesús, verbo encarnado, ha proclamado bienaventurados los que lloran, recuerdan las bienaventuranzas allá en el capítulo 5 de San Mateo, si ha pronunciado ese bienaventurados los que lloran, es porque existe un punto de vista más alto que el humano, el de Dios, que llama a todos a la vida, aunque a través del dolor y de la muerte.
a su reino de eterno amor y paz, nos dice. Y termina diciendo, dichosa la persona que logra hacer resplandecer la luz de Dios en la pobreza de una vida de sufrimiento o disminuida. Pues es una bendición. Es muy distinto cuando nosotros contemplamos el sufrimiento desde las alturas de Dios. Ahora, vamos al siguiente punto. Claro, eso suena muy bien, dirán, ¿no? Hermanos, Papa Juan Pablo II. Pero, ¿cómo hacemos para alcanzar esta luz que nos acaba de dar, ¿no? Bienaventurados los que lloran, este punto más alto sobre el dolor? Pues bien, él dice, vamos a los pasos prácticos. Debemos, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios. Uno dirá, no, hermano, yo pensé que me iba a decir, no sé, tiene que hacer más ejercicio, tiene que ir más al gimnasio, tiene que alimentarse mejor. Sí, todas estas cosas hechas en su medida son buenas. Yo pensé que me iba a decir eso, pero ¿cómo la palabra de Dios aquí cómo tiene que ver? Miren, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, que puede definirse también como un gran libro sobre el sufrimiento. Un montón, o sea, si algo se preocupan los evangelistas, es para, y especialmente los sinópticos, es para dejar registrado pues esas grandes intervenciones de Jesús con el enfermo, ya con el que tenía la mano tiesa, la jorobada, el ciego, el mudo, el paralítico. O sea, es que la mayoría de historias, podríamos decir, son con este tipo de personas pues, que tenían enfermedades físicas, pero que siempre el Señor las relacionaba con una vida de fe. ¿Sí? El Señor no solamente curaba una mano tiesa para que sigas pecando con esa mano. No, el Señor precisamente le daba la gracia de la sanación para que esto aumentara su fe. Estos casos son muy bonitos porque de verdad que dan mucha esperanza, y ya que estamos como muy cerca de la celebración de la Virgen de Lourdes, pues es que son millones y millones de personas que van de peregrinación, o muchos tenemos la imagen o la estampa de la Virgen en casa, y estamos en ese momento pidiendo por tantos amigos nuestros pues que le están pasando muy mal. Pero mira, yo me voy a poner de abogado del diablo, y creo que también con la misma reflexión de San Juan Pablo II, porque respecto a esto que tú acabas de decir, él va a decir, en las Sagradas Escrituras encontramos efectivamente una amplia gama de situaciones dolorosas para el hombre. Tú lo acabas de citar. Sí. La multiforme experiencia del mal, porque es que cuando vemos que curó al que estaba poseído, a la hemorroísa, al ciego de nacimiento, mucha multiplicidad de mal, pero dice que suscita inevitablemente la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede todo esto? Y dice el Papa, esta pregunta ha encontrado en el libro de Job, ya nos pone una tarea, su expresión más dramática, porque nosotros sabemos que en la historia de Job él era inocente. Sí, es una imagen de Cristo. Job es una imagen de Cristo, el dolor inocente. Todo, y al mismo tiempo también una primera respuesta parcial. O sea, está la experiencia del sufrimiento del inocente, que parece una injusticia, y una respuesta. El episodio de aquel hombre justo, probado de todas las maneras, a pesar de su inocencia, muestra que no es cierto que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga un carácter de castigo. Yo creo que esto es muy importante. Seguramente que hay muchas personas en su vida, por su experiencia de vida, porque les tocó pasar el tema del sufrimiento, en circunstancias donde la persona se puede considerar culpable y puede siempre achacar el dolor a la enfermedad que está sufriendo, o el dolor o la enfermedad que sufren sus seres queridos, y diciendo, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué estaré pagando? Yo he escuchado esa frase. Sí. ¿Qué será lo que esté pagando? ¿Qué tuve que haber hecho para que me estén sucediendo todas estas desgracias? Y es cierto que a lo largo de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, se ve ese concepto del dolor y sufrimiento como fruto del pecado. Pero fíjense que, por eso cita Job, en Job es distinto, porque Job era inocente. Entonces, no necesariamente es así. Como cuando el Señor, te acordarás del pasaje, está con los apóstoles, ven un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿este está ciego por qué? ¿Por sus pecados
o por los de su padre? ¿Qué están formulando con esa pregunta? Esta primera hipótesis de que si uno está empecatado, llega la enfermedad y el sufrimiento. Y el Señor, ¿qué le responde? No, ni por su pecado, ni por el de sus padres, sino para que se haga o se dé gloria a Dios. En cambio, también una contraparte a lo que tú acabas de decir. Hay santos y también gente de a pie que uno escucha que gracias a Dios les ha llegado el cáncer. Bueno. Gracias a Dios me ha llegado esta enfermedad. O mucha gente se cae, se estrella y queda eso, queda mal, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor mío? Pero mucha gente dice, bueno, prefiero esto, prefiero purgar aquí abajo, ya, prefiero sufrir aquí, pues que merecerme tal vez un purgatorio bien fuerte. Bueno, Capaz. dime, el rey David, cuando el Señor lo fue a castigar y le dio las 3 opciones, ¿qué quieres? ¿Que te mande una peste? Yo te mande una peste, o que vengan tus enemigos y, bueno, le dio 2 más que dependían de los hombres. Sí. Y él reflexionó, pues de las 3 hay 2 que dependen de los hombres y una de Dios. Prefiero Dios, porque de los hombres uno no se fía, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Entonces, fíjate, y hay una respuesta plena y definitiva a Job, al sufrimiento del inocente, porque sabemos que hay muchos casos que pueden estar así, y es Cristo, dice el Papa. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra el misterio del hombre su verdadera luz. Nadie nos podrá dar respuesta del sentido del sufrimiento, sino la única persona que ha llevado el sufrimiento hasta su cenit. Bueno, te tengo ya un ejemplo, un testimonio. Pero ¿qué tal si lo dejamos para después de la pausa? Ya se nos vino la pausa. Es que Siempre se me ocurre cuando viene la pausa. Y volviendo de la pausa, vamos a ir con el ejemplo de Paola, justamente alrededor de este tema que estamos reflexionando. Simplemente concluir diciendo lo que dice el Papa. En Cristo, también el dolor es injertado en el misterio de la caridad infinita, que se irradia desde la Trinidad, Dios Trino, y se transforma en expresión de amor e instrumento de redención, es decir, en dolor salvífico. ¿Qué está diciendo? Que el dolor, a partir de Cristo, como que se ha juntado y se ha hecho fusión con la caridad, con el amor. O sea que el dolor y el amor de aquí en adelante tienen sentido y siempre van a ir juntos. Por eso se dice que un amor verdadero sin sufrimiento no es amor verdadero. Reflexionemos esto. Vamos a la pausa y enseguida, bueno, a la pausa que a propósito la vamos a hacer aquí en la house vamos a hacer el estudio, sí, vamos a hacer una pequeña sección del estudio y volviendo del estudio, enseguida estamos con ustedes. Bueno, pues en el estudio les traigo la historia de la casa Alivio del Sufrimiento. Tal vez muchos de ustedes conocen al Padre Pío, uno de los grandes santos del siglo XX y que muchos de nosotros somos muy devotos. Digamos que esta fue la gran obra que él hizo aquí en la tierra. Pues él empezó, digamos, su ministerio sacerdotal en 1918 y de ahí en adelante hasta su muerte en 1968, pues el Padre Pío confesaba a millones y millones y millones de personas. Pues nace esta idea después, no tanto después, sino al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde había muchísimos heridos, muchísimos enfermos. Y él empieza esta obra en 1940. ¿En dónde? Pues donde él vivía, en San Giovanni Rotondo. Y esta obra demoró 14 años en hacerse porque él no hizo un hospital chiquitito, ¿no? Él hizo un hospital muy, muy grande y se convirtió y es uno de los mejores hospitales que existen ahora en Europa. Pues esta es la gran obra del Padre Pío, la Casa Alivio del Sufrimiento. Muy bien, y después de esta pausa en el estudio nos vamos con lo que habíamos quedado de
el ejemplo que nos vas a dar con respecto a este tema, recordamos, hemos visto cómo también esto es reflejo allí de la Trinidad y cómo el sufrimiento tiene ese sentido a partir de Cristo, que ha asumido el sufrimiento y que lo ha llevado a un cenit y a una plenitud de tal manera que no podemos decir es que tenemos un Dios que no entiende nuestro sufrimiento, sino que es todo lo contrario. Y que lo permite. Dios no permite el sufrimiento. Bueno, el ejemplo es de Wanda Poltawska. Ella fue la gran amiga y más que amiga, una hermana de San Juan Pablo II. Precisamente estamos pues hablando de una carta del Papa a los enfermos. Wanda a sus 18 años participaba en los Scouts de Polonia, un gran amor a Dios, criada con las Ursulinas, un gran amor a la naturaleza y todo lo que, pues, esta vida de Scouts tan bonita. Empezó la Segunda Guerra Mundial y ella fue apresada a sus 18 años y la llevaron al campo de concentración de Ravensbrück. Wanda es una persona que sufrió muchísimo de parte de los nazis en este campo de concentración, vio crueldades a ella, se le practicaron experimentos clínicos en su propio cuerpo, a las chicas, a las jóvenes como ella les llamaban las conejillos de indias porque hacían muchas cosas con estas chicas y bueno, vio el horror. Ella escribe un libro llamado Diario de una amistad donde pues cuenta todas estas cosas y de una manera de verdad delicada, ¿no? No es grotesco leerlo, es muy bonito, pero claro, uno queda como muy conmovido por ese dolor y ese sufrimiento. Y si ha habido sufrimientos en el campo de concentración. O sea, si alguien, exacto, histórico. Si hay gente que ha sufrido, pues los que estuvieron en estos campos de concentración, bueno, les invito a leer este libro. El Papa también, el Papa Juan Pablo II no estuvo en el campo de concentración, pero tuvo que vivir una vida de mucha pobreza, pues durante la Segunda Guerra Mundial. Ella sale con vida del campo y sale con una gran pregunta después de ver cómo la crueldad humana, el hombre hecho una bestia. Y se formula una pregunta: ¿quién es el ser humano después de lo que yo he acabado de vivir en carne propia? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre, no? ¿Quién es el hombre? De hecho, en el campo de concentración, sufriendo horrores, dijo: Dios mío, ¿dónde estás? Ya incluso llegó a decir: muy bien, veo que no estás, así que me voy a sufrir esto yo sola y voy a salir adelante yo sola. Digamos que se peleó con Dios ante todo lo que ella veía que hacían con otros y lo que hicieron con ella. Permíteme, y vas a continuar la historia porque está muy interesante, pero lo uno algo que dijo Juan Pablo II, que justamente dice, tiene que ver. Dice, a veces sucede que bajo el peso de un dolor agudo e insoportable, el caso de Wanda, ¿no? De Wanda, alguien se dirige a Dios con una queja, acusándole de injusticia, pero la queja muere en los labios de quien contempla al crucificado que sufre voluntaria e inocentemente. La pregunta es, ¿llegará Wanda a este crucificado? ¿Llegará a entender? A ver, cuéntanos qué más pasó con esa historia. ¿Qué camino tuvo que recorrer Wanda? Salió de 22 años, 22, 23 años del campo de concentración y dice, bueno, voy a estudiar medicina. No, o sea, ingresó como de 18. Ingresó de 18, salió como de 23, 22, 23 años en 1945, cuando, exacto, era una nena, una chica, muy joven. Y se acaba la guerra en el año 1945 y ella dice, me haré médica. Haciéndome médica, me voy a responder esta pregunta: ¿quién es el ser humano? Estudió medicina. Oye, qué interesante, porque entonces se va al enfoque físico. Exacto. Un poco lo que hablamos en la primera parte. Exacto, primero resolver el sufrimiento. Exacto, porque con ella experimentaron. Claro. Ya, y obviamente exterminaron, dicen las cifras, 6 millones de personas murieron, pero también hubo un exterminio psicológico. Entonces no le valió la medicina y después se especializó en psiquiatría.
Ya, Ahora. en ese momento. La medicina no le dio la respuesta No, que ella buscaba. no. Y entonces ahora pensó que era de pronto algo más interior, más interno, ¿no? Porque de Más alguna de la- manera lo psíquico, la mente está un poco más conectado allí con razones que tal vez lo físico. ¿Vale? Entonces Ya. se fue por el lado de la psiquiatría, tampoco la psiquiatría Bueno. le respondió esa pregunta y ella consultaba con filósofos, de hecho se casó con un filósofo católico, también consultaba al clero, a muchos sacerdotes, incluso sacerdotes que habían estado en campos de concentración en Rusia. O sea, podríamos decir que ahora dio un paso como a parte humanística para buscar una respuesta. Exactamente, la buscaba, pero no la encontraba. Bueno, pero llega el día de Dios. Siempre decimos, llega el tiempo de Dios, ¿no? Perdóname, yo estoy haciendo cuentas, estudió medicina, ahí tuvieron que haber pasado por lo menos unos 6, 7 años, 7 años. otra carrera Una de especialización. psiquiatría, vamos a decir que ya van como 12 años, Sí. luego va buscando por la filosofía y todo eso. Exactamente. Ahora, de hecho, no es que ella se convirtió en una atea y se volvió médica, después psiquiatra, no. Ella siguió siendo una creyente, ¿no? Era católica, ¿no? Era católica, se crió como católica, pero obviamente en el horror del campo de concentración como que se peleó con Dios. Pero eso no quiere decir que dejó la fe. No, ella nunca dejó la fe, pero sí le dejó la pregunta, ¿quién es el ser humano? De repente, ella... Perdóname, es curioso que siendo católica haya dado toda esa vuelta, ¿no? Yo lo digo sin cuestionar, porque igual no sé cómo vivía su catolicismo, pero me suena un poquitico como a veces ese nombre de católicos que llegamos a tener muchos, pero que en el fondo no somos como muy practicantes, ¿no? Es que Henry, de alguna manera la herida fue muy fuerte. Muy fuerte, Fue sí. una herida muy fuerte. No es lo mismo estar en un campo de concentración y ver el horror, el infierno, Estar ahí en la cotidianidad. que estar sufriendo eso, pues, Ujú. una enfermedad cualquiera. No, estamos hablando de alguien que sufrió demasiado. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, ella finalmente le hablan de Karol Wojtyla, ya, y El Papa. el Papa, Juan ¿no? Pablo II, que en el Karol Wojtyla. futuro iba a ser San Juan Pablo II, le dijeron, confiésate con él. Ella ya se había confesado un montón de veces, ya les dije que ella no dejó su fe católica. Y Sí, pero ¿cómo llegó a él? ¿cómo llegó él? Porque el Papa y ella como que coincidían en que el Papa confesaba médicos. Como ella ya era médica, ella ya se había casado, ya tenía, tuvo gemelas, tuvo 4 hijos, ¿no? Pero estaba en una época en que sus hijas estaban muy pequeñitas. Fíjate, es ¿Y una... llegó al confesionario por azar? Llegó porque le dijeron que él confesaba médicos, ¿no? Entonces ella, bueno, confesaría sus pecados y el Papa, pero también no solo porque el Papa confesaba médicos, porque alguien le dijo, él te puede ayudar con esa pregunta que tú tienes, ¿quién es el ser humano? Entonces el Papa la confesó y le dijo esto al final, le dijo, ven mañana temprano a la Santa Misa, porque es la fuente de gracia. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. Ven mañana temprano a la Santa Misa, porque es la fuente de gracia. Miren, Juan Pablo II aquí también lo dijo, ¿no? Cuando dijo, vamos a dar los pasos para ese sentido del sufrimiento que redime, que es salvífico. Citó las Sagradas Escrituras. No hemos citado sino un punto, pero qué duda cabe que allí están los sacramentos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso le suena muy bonito al Santo Padre en este escrito. Pues miren, en la práctica acaba de dar un consejo práctico en confesión. Ahora, la cosa es, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Wanda? Pues que todos los sacerdotes, filósofos grandísimos que ha tenido Polonia, y muy especialmente en esta época, pues le decían, cuando quieras me ayuda, ven y seguimos hablando. Pero no, el Papa le dijo, ven mañana a la Santa Misa, o sea, diciéndole, ve a Cristo, que Cristo es la fuente de la gracia y en Cristo encontrarás la respuesta. Por eso dice aquí con respecto a este documento, no se puede acusar a un Dios solidario con los sufrimientos humanos. Es que ¿quién más nos puede entender? Alguna vez en un programa
hablamos de Vaquita cuando vio un crucifijo. Claro, La que Santa había Josefa sido Vaquita, latigada, vendida 5 veces, esta no sé mujer cuántos cientos de miles de africana. latigazos, ¿no? Sí, sí. Y cuando vio ese crucifijo dijo, es que él es como yo. Pudo entender el sentido de su sufrimiento y ya no renegó de todo ese sufrimiento inocente que había tenido a lo largo de toda su vida, sino que le sirvió de bendición como un trampolín para la salvación. O sea, es lindo porque una mujer, primero, sufrió mucho, persiguió la verdad, persiguió una respuesta del ser humano y se encontró con un santo. Se encontró con un santo. Y bueno, lean este libro, Diario de una amistad, y el Papa también muchísimas veces habla de Wanda, ¿no? Wanda le ayudó muchísimo al Papa Juan Pablo II a desarrollar la teología del cuerpo y muchas otras cosas más. Antes de que nos metamos como con 8 puntos que tienes allí muy prácticos para esto del valor del sufrimiento, de la enfermedad, quiero como concluir. Este ejemplo nos ha servido muchísimo, por eso le hemos dedicado tanto tiempo. De estos habrían miles de ejemplos, pero dice el Papa Juan Pablo II, la pasión del Señor es la perfecta revelación del valor salvífico del dolor. Wanda tuvo esa pasión en Auschwitz. ¿Y qué? ¿No? No, ¿Qué pasó? Ravensbrück. Perdón, en Ravensbrück. Tuvo esa pasión. Obviamente, todo ejemplo de la pasión del Señor, que dice, en la cruz de Cristo, no solamente, dice el Papa Juan Pablo II, no solamente se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, que eso lo sabemos todos por la fe, nos redimió con su sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Ya el sufrimiento tiene sentido. Y tiene tanto sentido que nos dicen los santos y nos dice la tradición de la iglesia que no solamente es como que cuando nos llegue, digamos amén, gracias Dios mío. Tú lo decías al principio, que hay unos loquillos que son los santos que viene el sufrimiento y dicen gracias Dios mío. O que cuando dejan de tener sufrimientos le dicen al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿No me amas? Mándame más Mándame sufrimientos. más. Sino que el sufrimiento ahora tiene tal sentido que activamente se busca. Esto ya es hablar de palabras mayores. Eso ya es estar volando como un águila y no quedarnos a ras de tierra como pollos, ¿no? Por eso dice esto y dice, Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre y el hombre descubre en él sus propios sufrimientos mirando un crucifijo, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. ¿Eso qué quiere decir? Yo puse aquí la palabra corredentores. No nos podemos escandalizar. Resulta que San Pablo dijo que la pasión de Cristo la tenemos que completar nosotros, no porque le falte algo, no, sino que tenemos que completar en nosotros, que somos el cuerpo que místico. somos el cuerpo místico, esa pasión que ya dio nuestro Señor Jesucristo. La cabeza ya sufrió, la cabeza es Cristo y él ya tuvo su pasión, pero el cuerpo místico que somos nosotros tenemos que completar. Claro, entonces por amor unimos nuestros sufrimientos, nos centramos en esa reparación, en esa redención, participando de la pasión de Cristo. Y de esa manera es que la completamos, como dice San Pablo. Eso lo han entendido los santos y esto es lo que nos está explicando aquí, tanto con este ejemplo que ha citado Paola, como que en el documento de acá. Sí, bueno, traía 8, discúlpeme que al comienzo del programa dije 10, pero son 8 principios que orientan el amor en situaciones de enfermedad. Esto sobre todo es dedicado a todas aquellas personas que cuidan a un enfermo, llámese agentes sanitarios, llámese familiares, ya incluso la de nosotras las madres, ¿no? Que estamos siempre en la cabecera de nuestros hijos calmando una fiebre. Perdóname, que son como 3 partes, el enfermo, ahora el agente sanitario y lo que rodea, ¿no? Va a ser la familia, los que sufren con el sufrimiento. Pero esto involucra a todos los que se dedican a cuidar a un enfermo, ¿ya? Sea en un hospital o sea en casa. El primero, ya lo dije, eso tiene que ver mucho con lo que decíamos en el comienzo, esa compasión, ese consuelo, ese sostener. Pues hay que tener compasión por el enfermo, porque el enfermo es Cristo, como decía San Camilo de León. Será en la parte tanto material, brindando todos los elementos posibles para obviamente su sanación física en la medida de la también espiritual. Y también espiritual. Sí, porque no solo cuidas un cuerpo, sino que estás cuidando un alma. Incluso Madre Teresa de Calcuta le enseñaba a las hermanas que
claro, ellas tenían siempre la misa a las 7 de la mañana, en la mañana comulgaban, pero que era una comunión que puede durar todo el día porque después ellas iban a tocar el cuerpo de Y Cristo. yo tengo el ejemplo que alguna vez dimos de la Madre Teresa de Calcuta con un niño moribundo, con un señor que vino a conocer a las misioneras y dijo, ¿para qué soy bueno, madre? Y le dijo, para esto. Le pasó el niño que se le estaba muriendo y él dijo, ¿y qué quiere que haga? Dele amor, ámelo. Amén. Entonces, claro, ahí se da. La parte física ya no había nada que hacer. En el consuelo, ¿qué iba a hacer? Se estaba muriendo. Pero al decirle, ámelo, dele ese consuelo espiritual para que sea un ser humano que se muera con amor. Exacto. Segundo principio, estar presentes. Ya es muy importante porque estar presentes no puede ser solo como para dar una pastilla, poner una inyección. Dar una limosna solamente. A veces sí, pero en ese cuidado del enfermo no es solamente eso, ¿no? Realmente es estar presentes como estuvo, por ejemplo, el buen samaritano con el hombre herido, ¿no? Estoy ahí. Le curó con vino, con aceite. Claro, como el padre Molina siempre decía, no es un amor afectivo de una lágrima que lo ve y se conmueve, exacto, sino un amor efectivo. Es efectivo, exacto. Exacto, estoy ahí, o sea, yo también, la que cuida, estoy con mis 5 sentidos y con mi corazón. Tercero, súper importante para aquellas personas que cuidan a otras que están enfermas, la oración. ¿Por qué? Porque cuidar a alguien que está enfermo es muy desgastante. Es algo que me puede llevar a la tristeza, a la depresión, no se sana, no se cura, va a ser así para siempre, va a morir pronto, en fin, como un panorama, puedo ya poner un panorama terrible adelante. Y no, la oración es el pilar para sostenernos a nosotros mismos, ¿no? La oración que clama a Dios, ¿no? Que clama la curación o que clama, dame fuerza, Señor, dame fortaleza, ya para resistir esta situación. También el apoyo espiritual. Esto es muy lindo porque una cosa es que tú reces en una capilla o en privado, pero después con el enfermo tú le apoyas al enfermo espiritualmente. ¿Cómo? Léele el evangelio del día de hoy, léele libros espirituales, una meditación de la vida del Señor, léele vidas de santos. Y mira, reza el rosario con esa persona. También me acuerdo que en alguna oportunidad, creo que fue, no sé si fue el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto, que también en un mensaje en el Día del Enfermo, se centró sobre todo en las personas que tienen enfermedades terminales. Y entonces llevar ese apoyo espiritual es tan importante para esas personas que por las circunstancias que están viviendo están a punto de morir. Y llevarles el sentido del sufrimiento con respecto a la salvación y su muerte. Claro. A veces, porque yo también lo he experimentado, sentir entrar en un hospital con una persona así y decir, ¿por qué no traemos un sacerdote? No haga eso. No haga eso porque si no él va a pensar que es que ya se va a morir y no le da esperanza. Miren, no puede ser. Es que no es solamente la vida física, sino es su espíritu. Exactamente. Personalmente, una experiencia que tuve preciosa con mi padre fue que él jamás había rezado el rosario de la Divina Misericordia y por primera vez pues lo rezó conmigo casi 20 días antes de morir, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Yo dije, Dios mío, gracias por esta oportunidad. Y el día que murió mi padre, pues que él estaba en Colombia, yo estaba aquí en el Perú, pues ese mismo día, 6 horas antes de morir, también rezamos el rosario de la Divina Misericordia, gracias a la tecnología, de verdad. Entonces, claro, es lo que más debemos dar, pero mucha gente cree que dando solo la medicina, las pastillas, estos medicamentos, ya con eso basta. No, es un cuerpo y es un alma lo que tienes enfrente. Otro principio, recurrir a los sacramentos. Claro. Algo que decía, por ejemplo, Wanda de la crueldad de los nazis es que toda esa gente que mataron murió sin confesión. Y ella es terrible. Y ella decía, en toda la historia de la humanidad, por lo menos del cristianismo, donde estaba el verdugo, estaba el sacerdote para tus últimas palabras. 5 minutos antes confesaba ese fiel cristiano, siempre había una presencia, pero estos hombres, pues lo que menos les importaba era la fe de los prisioneros. Entonces, igual nosotros, ¿no? Llevar al sacerdote para que lo confiese, llevar
a un ministro de la Eucaristía o al mismo sacerdote para que le dé la Santa Comunión, poner una misa o llevarlos a misa. ¿Cuánto? Llevar sacramental. Llevar sacramental, agua bendita, todo esto. Recurrir a los sacramentos. Otro, muy importante, respetar la dignidad del enfermo. El enfermo no es un pedazo de carne ahí que se está pudriendo, que se está muriendo, que se está desgastando. No, ya lo dijimos, es Cristo. Entonces, ¿cómo lo tratas, no? Y también ese tratamiento conforme a nuestra moral. Muchas personas que sanamente cuidan su dignidad, por ejemplo, hablo de las mujeres que cuidan su cuerpo, que viven la modestia, ¿no? En su cuerpo, pues muchas veces se encuentran con enfermeras como que las desnudan delante de todo el mundo, no tienen ese respeto por el pudor del cuerpo, ¿no? Entonces, pues ojo con este punto. Y último, dos últimos, involucrar a la parroquia y a la comunidad con el enfermo. Esto acompaña muchísimo. Y el más importante, dejamos el mejor para últimos, velar por aportar esperanza a la vida eterna. Al enfermo siempre hay que hablarle de la vida eterna, de la vida eterna. Y no solamente los que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad gravísima, no, siempre de cara a la eternidad. Bueno, yo quiero terminar estos últimos minuticos con María. Y es del Papa Juan Pablo II. En este mensaje llega a decirnos bien, a ver si lo tengo textual. Saben por experiencia, queridos enfermos, los que nos están escuchando, esto, se lo está diciendo Juan Pablo II, que en vuestra situación tenéis más necesidad de ejemplos que de palabras. Ya Paola ha citado a Wanda. Hemos hablado de algunos santos que piden el sufrimiento, pero dice, todos tenemos necesidad de modelos que nos animen a caminar por la senda de la santificación del dolor. Y el ejemplo que pone San Juan Pablo II, que tenía ese lema de totus tus, todo tuyo, María, es María. Pues él nos dice que en esta memoria de Nuestra Señora de Lourdes, que vamos a vivir pronto, contemplamos a María como una imagen viva del Evangelio del sufrimiento. Imagen viva del Evangelio del sufrimiento. Es que ella es, o sea, aparte de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero María es el ejemplo vivo de esto. Van a hallar en María, y nos pone ejemplos, la pobreza de la casa de Nazaret. Ahí está el sufrimiento, en esa vida de Nazaret en pobreza. ¿Dónde más? Y no solo la pobreza de la casa de Nazaret, sino la pobreza de tenerle todo listo al niño Jesús para nacer y de repente te tienes que ir a otro pueblo, a otra ciudad, a que nazca el niño. Eso se llama la humillación de la gruta de Belén, el despojo que le hizo el Señor. Se sabe por la narración de Ana Catalina Emmerich que Santa Ana le tenía todo el ajuar. Que tenía, a mí me encanta porque Santa Ana, esto lo dice la beata Ana Catalina, le estaba tejiendo un edredón con hilos de oro. Imagínate para recibir nada menos. Y desde arriba, no. Al hijo de María, no, nada de hilos de oro ni edredones bonitos. Despojo total, ¿no? En las estrecheces de la huida a Egipto, cuando recibió ese sueño San José y le dijeron, váyase ya a Egipto con María, porque van a perseguir al niño para matarlo. Dios mío. ¿No? Y el sufrimiento de San José de llegar a un país de ídolos, a un país extranjero, y también casi de haber escuchado los gritos de los niños y de las madres en la matanza de Belén. Y ese es el siguiente punto, en la fatiga del humilde y bendito trabajo con Jesús y con José. Qué duda cabe que era una familia trabajadora, como esas familias. Yo creo que la familia de Nazaret fue modelo para todas las familias productivas de la Edad Media, que hoy hemos dejado de ser familias productivas y nos hemos más bien vuelto familias consumistas. En la profecía de Simeón, cuando le anunció la participación de la madre en el sufrimiento del hijo, y una espada atravesará tu alma. O sea, el sufrimiento por todos lados. Pero termina diciendo, sobre todo, junto a su hijo, también ella comenzó a dirigirse hacia la cruz. Estaba la madre al pie de la cruz. Y dice, citando la Salvifici Dolores, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano, pero
ciertamente, atentos a esto, misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. Ahí estamos involucrados todos Todos. nosotros en el Y dolor de tenemos- María. eso es misterioso, es un misterio, pero Dios ha querido a través de María, mediadora maternal de todas las gracias, que nos lleguen esas gracias para hacer de nuestro sufrimiento que tenga sentido. Obviamente ella como corredentora, en Cristo como redentor. Por eso queríamos terminar. Pues el mejor de los ejemplos está en la Santísima Virgen María. Muy bien, y como siempre, queridos amigos, ya sea al final del programa, agradecerles muchísimo y unirnos a esta oración que siempre hacemos, pidiéndole a la Sagrada Familia de Nazaret que interceda por nosotros. En esta ocasión, pedirle de manera muy especial que nos ayude a entender el valor del sufrimiento, que por supuesto le traiga también a tantas personas que sufren en este momento por una u otra circunstancia, ya sean ellas mismas, sus familiares, sus hijos, con las enfermedades, que nos traiga ese alivio y el milagro de la sanación, ¿por qué no? Como ocurre en Lourdes, Sí. pero también puede ocurrir en cualquiera de nuestros espacios por el ámbito de la fe, pero sobre todo, la sanación física, pero sobre todo la sanación espiritual. Espiritual, exactamente. Y le decimos a la Sagrada Familia de Nazaret: Sagrada Familia de Nazaret, a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar en la fe al testimonio cristiano. Prepara los corazones de los padres para que sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita en el ánimo de sus hijos una conciencia recta y una voluntad libre, para que acojan generosamente la voluntad de Dios en sus corazones. Amén. Queridos amigos, como siempre, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo programa de La House, el espacio para las familias que buscan El auténtico amor. ¡Adelante! La House. Donde crezco. Donde me formo. Donde como delicioso. Donde juego. Donde conozco a Dios. Donde comparto. Donde tengo paz. Donde estamos unidos. En cualquier momento del día siempre está La House. ¡Adelante!